semanas. Yo les hago una pregunta. Si estaremos en la capacidad de decirle al Espíritu Santo, corrígeme. Si estamos dispuestos a que Él nos corrija. ¿Seguro? Para su casa y para nuestra vida, ¿no? Estaba trabajando el domingo en una palabra y de esa parte salió eso. ¿Por qué? De nada sirve conocer toda la Biblia y no tener el Espíritu Santo. Y estaba recordando como un sabio escriba. Vamos a ver si sale. Seguía a Jesús para donde iba. Y lo seguía. Se sabía el Corán de pe a pa. Y se va para Jesús. Bueno, Jesús, ¿qué tengo que hacer acá? Porque me sé todo. Pero ¿cómo hago para aplicarlo? ¿Cómo duele que un maestrazo como él le diga, tienes que nacer de nuevo? Eso me volvió la tapa porque hay muchos cristianos en este tiempo, con muchos años del Evangelio, y no hemos nacido de nuevo. La palabra sin el Espíritu es muerte. Por eso, el título que Dios me tengo para esta palabra es: no apagues al Espíritu Santo. Sopla el que tiene a su lado. Diga, enciéndase. Sóplelo. Con más fuerza, que se encienda, aleluya. Quiero que entiendan el error de apagar la obra del Espíritu Santo. Y la Biblia da una advertencia que muchos cristianos pasan por alto. Y en Primera de Tesalonicenses, miren, ya está, 5:19. ¿Qué dice? Más fuerte, ¿qué dice? Pero ¿qué significa realmente apagar la obra del Espíritu Santo? No significa que una persona tenga poder para apagar a Dios. Significa resistir su dirección. Cuando no queremos hacer lo que Dios quiere, cuando queremos hacer lo que nos da la gana, cuando ignoramos su voz. Cuando encontramos las Escrituras y escudriñamos que tenemos que apartarnos del pecado, de la maldad, del odio, del rencor, del orgullo, de la soberbia y de ahí para allá. Y nos apartamos de unas cuantas cositas y guardamos dos o tres que el Señor esas no son todas. Amén. Y rechazamos la obra que Él quiere hacer en nuestro corazón. ¿Qué quiere hacer en nuestro corazón? Transformarnos. Hacer un corazón sensible a su presencia, a su palabra y a su deseo. El deseo del Señor es que seamos transformados para poder tener una vida eterna. ¿Ven? Entonces significa resistir su dirección, ignorar su voz y rechazar la obra que Él quiere hacer en nuestro corazón. ¿Cuántos están dispuestos a que Él haga lo que Él quiere hacer en nuestro corazón? Estamos seguros, por la canción nos lo dice todo. Podemos decirle, Señor, corrígeme. Amados, cada vez que Dios muestra el camino correcto y decidimos ignorarlo, comenzamos a apagar la obra que Él tiene en nuestras vidas. Yo he visto en esta casa hombres y mujeres que llegaron llenos del fuego del Espíritu Santo y ahora están sentados en humo hecha. Oraban con una pasión que toda la iglesia se levantaba y brincamos, y ahora no sacuden ni una mosca. ¿Por qué? Porque apagaron el Espíritu Santo. Cada vez que Dios muestra el camino correcto
es para que caminemos en Él, no ignoremos lo que Él quiere y comencemos a dejar todo en sus benditas manos. Hoy traigo 7 puntitos que nos van a enseñar, ahora va a pagar el Espíritu Santo. ¿Alguien los quiere? Amén. Y número 1 es ignorar la voz de Dios. Número 2, vivir en desobediencia. Número 3, justificar el pecado. Ay, a mí no le gusta justificar esas cosas. Aleluya. 4, descuidar la comunión con Dios. 5, resistir los cambios que Dios quiere hacer. 6, entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y 7, no poner en práctica lo que Dios te enseña. ¿Comenzamos? ¿Alguien los quiere? Número 1, ignorar la voz de Dios. Amada iglesia, Dios habla a nuestro corazón mediante su bendita palabra. ¿Dónde está su palabra? Acá. Dime cuánta Biblia lees y te diré quién eres. ¿Hace cuánto no la abres? ¿Hace cuánto no escuchas la voz de Dios? En cada versículo Él te habla. Pero pastor, es que yo leo la Biblia de acá para allá, de allá para acá y no entiendo nada. Pide revelación, pide sabiduría y toda se te dará, dice el Señor. Nos muestra aquello que debemos cambiar, su bendita palabra ahí. Todo lo que debemos abandonar, ahí está escrito, para comenzar a hacer su voluntad. Voy a repetirlo. Nos invita a cambiar, nos invita a abandonar y a comenzar a hacer lo que Él quiere transformar en nuestra vida. Amén. Pero cuando sabemos lo que Dios quiere y no lo hacemos y decidimos, bien cabezones que somos, ignorar lo que Él quiere, endurecemos que nuestro es aquí donde empezamos a fallar. Entonces la sensibilidad espiritual comienza a disminuir. Y ahí es donde estamos ya como piedras. Ni nos inmutamos. Antes danzábamos, gritamos. Ahora ni las manos las damos de los bolsillos del pantalón. Antes llegábamos, cruzábamos la puerta, sentíamos la presencia de orábamos. ¿Qué es esto tan hermoso? Ahora es calmado, yo voy a sentarme. Apartamos al Espíritu Santo cuando Dios nos lo entrega para que camine con nosotros. Número 2, vivir en desobediencia. Diga que te hace la sea desobediente. Amados, no basta con conocer la voluntad de Dios. La verdadera transformación comienza cuando decidimos obedecer ¿qué? Su bendita palabra. ¿Y qué más? Hacia su santa voluntad. ¿Y qué más? Encaminar en amor. ¿Y qué más? En saber perdonar. ¿En qué más? Vivir en coinonía, no en chismes. Cada acto, amada iglesia, de desobediencia debilita nuestra comunión con Dios. Voy a volverlo a repetir. Cada acto de desobediencia debilita nuestra comunión con Dios y estorba la obra del Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer en nosotros. Cuando mentimos, a Dios no le gusta. Se queda quieto. Cuando murmuramos, ¿qué hace Dios? Se queda quieto. Cuando chismeamos, ¿qué hace el Señor? Se queda quieto. Cuando estamos en división, ¿qué hace el Señor? Se queda quieto. Jesús dijo en Juan 14:15, ¿qué dijo? Si me amáis, guardad ¿qué? Sencillo. Dos nada más muy preciosos nos deja amarás al Señor, tu Dios, ¿qué? Con listo. Y el segundo es similar al primero, ¿qué? Amarás a tu prójimo más ¿qué? Tremendo. El prójimo al que habla Jesús es el que más te pisotea, el que más te tritura, el que te desea lo peor a ti. Ese es el que tienes tú que bendecir, orar por él, para que esto se revierta en bendición. Dele para nuestro que vive. ¡Aleluya! Número 3. Mira qué bonita la plata.
sencilla, fácil de tomar, de adoptar y de explicar. ¿Ven? Número 3, 1 dice justificar el pecado. ¿A quién no le gusta justificar sus faltas? Es que yo pensé, es que yo creí, no es que a mí me dijeron, no me contaron, no, yo supuse. Justificamos. Y eso no le gusta a Dios. Uno de los errores más peligrosos es dejar de llamar al pecado, pecado. Se lo repito. Una de las faltas más graves que puedes cometer es dejar de llamar al pecado, pecado. Grande o chiquito es pecado. Mentira grande o chiquita paga igual. Uno de los errores más peligrosos es caer en esa pequeña tentación. Cuando comenzamos a justificar aquello que Dios condena. Oiga, Dios condena eso. Y dejamos de escuchar su corrección. Entonces, si sabemos que el pecado es condenado, ¿para qué te sigues revolcando en el lodo? Amados, el arrepentimiento mantiene sensible nuestro corazón y la justificación del pecado lo endurece. He estado con personas y les he dicho, mano, cambia la forma de hacer. Ustedes con su locura que Cristo viene y viene. Pero ¿qué pasaría si Cristo viniera y te engañara en esa actitud? Te vas o te quedas. Y lo estoy hablando con personas cristianas de años en el Evangelio, que están totalmente apagados, fríos y apáticos a la sensibilidad del Espíritu Santo. Amados, el arrepentimiento mantiene sensibilidad en nuestro corazón y la justificación no puede estar en un hijo de Dios. Dígale que tienes lado, te están hablando a ti. Número 4. Descuidar la comunión con Dios. Amados, nadie puede crecer espiritualmente lejos de Dios. Para usted crecer, primero que todo, ponga todas sus fortalezas y debilidades ante el Señor. 2. Empiece a leer la palabra. Dime, Señor, que tengo que cambiar. Muéstrame, Señor, que tengo que entregarte para ser transformado por ti. 4. Doble rodillas. Diga, Señor, quiero sentirte. Quiero sentir tu Espíritu Santo que tome el control hoy de mi vida. Gobierna mi vida a partir de hoy. Toma el control de mi mente, cuerpo y espíritu. Y cuando usted empiece a sentir ese abrazo, esa ganas de llorar, ese sin saber qué me está pasando, es porque ya te agarró el Espíritu Santo, te está sacudiendo, te está limpiando, te está haciendo entrar en razón al amor que Él tiene para transformarte. Amados, cuando abandonamos la oración, cuando abandonamos la lectura de la palabra y la búsqueda constante de su presencia, nuestra vida espiritual comienza no a enfriarse, empieza a congelarse. Te empieza a valer todo un camote. Cristianos de años diciendo, yo ya no voy a la iglesia, estoy en la casa, mi comunión es entre ellos, yo estamos bien. He escuchado hombres de Dios decir, ¿a qué voy a ir? Acá todo el mundo está mal. Usted es el único que está bien que no va a la iglesia. No dejan de congregarse como muchos tienen que. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Entonces, ¿está equivocado acá? ¿Quién es el equivocado? La equivocada. Si vamos a la iglesia es porque necesitamos una verdadera comunión con el Padre que quiere que sanarte, que quiere que levantarte, que quiere que restaurarte. En la comunión de los santos nos amamos, nos abrazamos, nos entendemos, compartimos y el Espíritu Santo que se goza.
Dios sigue llamándonos, pero dejamos de prestarle atención. Número 5. Resistir los cambios que Dios quiere hacer. ¿A quién le gusta que le cambien las cosas? A Dios. Así. Muchas veces le pedimos a Dios que transforme nuestra vida, pero cuando Él comienza a corregir nuestro carácter, preferimos seguir igual. Díganme mentiroso si yo les voy a decir esto. Hay personas que han dicho, desde que yo empecé a ir a la iglesia, a caminar en Cristo, me ha ido de la patada. Mi economía, mis amigos, ni lo ven. Los trabajitos que me salían, ya no hay, es que yo no quiero nada chueco. Quiere todo limpio. ¿Ha sido más claro? ¿Cómo? El 5. Resistir los cambios que Dios quiere. ¿Le repito lo que acabo de decir? Muchas veces le pedimos a Dios que transforme nuestra vida, pero cuando Él comienza a corregir nuestro carácter, preferimos seguir igual o hacernos los locos. Después, estoy muy joven como papá, me falta mucho por vivir. Sigan comiendo esas mandarinas y verán. Amados, el Espíritu de Dios no solo quiere bendecirte, quiere hacer cada día más semejante a ti, más semejante a Cristo. Y para usted ser semejante a Cristo, tiene que empezar a caminar, número 1, en santidad. Número 2, estar en comunión permanente con el Padre. Número 3, siendo de bendición para todas las personas, no importando credo, raza ni color. Voy a repetirlo. No importando credo, raza o color. ¿Por qué pastor dice eso? Porque como yo soy cristiano, no la puedo ir con los testigos de Jehová ni con los mormones, nada. No, para ahí. Usted puede entrar y hablar una conversación con ellos y saber que si usted es hijo de Dios, Dios va a poner la palabra para que usted, por medio de esa palabra, le dé la revelación a ese hombre, a esa mujer, y diga, wow, tú eres el que Dios puso, ahora entiendo lo que Dios quiere. Y ¡pum! Gracias a la palabra que le diste, él llega a los pies de Cristo verdadero. ¿Están entendiendo? Color. Hay gente dentro de las iglesias que porque está muy bonito se cambian de silla. Somos malos morenos. Santo. Se fue el gozo, ¿ah? Arriba los prietos. ¡Aleluya! O como en Estados Unidos, que hay lugares donde no quieren a ciertos de ciertos países para no dar nombres. Se creen la mejor raza. Entonces, ¿qué raza hay en el cielo, muchachos? ¿Cómo vamos a encontrar allá todos? Aleluya. Número 6. ¿Está buena la prédica? ¿Está gozando? Ok. El 6 es entristecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Muchos se votaron el Señor hace rato. Santos el domingo, viernes y sábado, no sabemos si son diablitos, no sé qué hacen, pero están más en el mundo que en los pies de Cristo. En la iglesia te alabaré, Señor, todos los días. ¿Sí o no? Y en la noche, por tu maldito amor, decía por allá el salmista Vicente Fernández, se llama. ¿A qué estamos jugando?
¿Somos o no somos? Amados, cada actitud, presta atención, de orgullo, de amargura, de mentira, de falta de perdón, de desobediencia, es lo que más entristece al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú crees que yo voy a venir a hablar de perdón, subirme a un púlpito odiando a mis hermanos? Voy a subirme a un púlpito a hablar de perdón que ni a mi propia familia he perdonado. O hablar del Espíritu Santo, como hacen por ahí, cuando no creen ni en sus manifestaciones ni en hablar en lenguas. Caray. ¿Qué estamos jugando? Ni Dios puede ser burlado. Y todo, lo voy a decir de una vez para que me quede más clarito. Hay un pecado que no es perdonado, y es todo el que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabían o no lo sabían? Qué delicado. Las mentiras. Todos pecamos todos los días, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos de verdad, verdad. Y entonces el Señor se goza. David le dieron cabezón que la regaba y la regaba y la regaba, pero se arrepentía, se arrepentía y se arrepentía. Y una cosa era la arrepentimiento y otra cosa era el remordimiento. Por eso tenía el corazón conforme a Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto, pastor? Estorba la obra transformadora del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que tenemos que renunciar. Si usted está recibiendo esta palabra, créalo, que está entrando en conciencia para empezar a ser transformado por Dios. Amén. Y número 7, no poner en práctica lo que Dios te enseña. Ay. ¿Cómo qué? Como escuchar la palabra, leer un devocional en las mañanas, o conocer la palabra, que produce cambios directamente. Cada vez que usted le dice, Señor, revélame lo que tú quieres para ser transformado, ¿tú crees que Dios no te va a cambiar? Él es más interesado en cambiarte. Él no quiere que tu alma se pierda. Él quiere que tu alma se enamore de Él. Amado, la transformación ocurre cuando obedecemos la verdad que Dios nos revela. La fe crece cuando la palabra pasa de la mente al corazón y del corazón a la vida. Voy a volver a decir, de la mente al corazón y del corazón a la vida. La vida es la práctica de ella. ¿Ven? Meditar esto. Apagar la obra del Espíritu Santo no ocurre de un momento a otro. Generalmente comienza con pequeñas decisiones. Se la digo. Ignorar una corrección. ¿Quién le gusta que lo corrija? Mira, la señora que está por allá, la que yo tanto amo, me da con todo. Y ella no me lo dice. Pero si no fuera por ella, no, ¿qué sería de mí? 2. Justificar el pecado. 3. Dejar de buscar a Dios verdaderamente. Deje de buscarlo solo cuando tiene el problema, búsquelo también para que le dé sabiduría para lo que viene. ¿Amén? Y otra cosa, resistir a obedecer su palabra. ¿Por qué dice eso? Porque escuchamos la palabra y decimos lo que tenemos que cambiar, llegamos a la casa y preferimos no que se nos olvide, sino olvidarlo directamente. Pero también hay una buena noticia, ¿alguien la quiere? Cada vez que decides arrepentirte, obedecer y rendir tu corazón a Dios, Él continúa su obra en ti. Vuelvo y lo repito, cada vez que decides arrepentirte, obedecer, rendir tu corazón a Dios, Él continúa su bendita obra en ti. ¿Por qué, pastor? Porque te estás dejando limpiar, porque te estás dejando moldear, porque te estás dejando llenar de su bendito Espíritu Santo. ¿Cómo no te va a usar? Diga que tienes
lado, no permitas que nada te apague. Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida es grande. ¿Por qué dije eso? Se lo voy a decir. ¿Saben cómo se empieza a apagar el Espíritu Santo? Cuando usted empieza a prestar el oído por ahí. Su oído tiene que estar acá leyendo la palabra. Punto. Amén. Ya tengo una perla. Mientras más sensible seas a la voz de Dios, más evidente será la obra del Espíritu Santo en ti. Usted puede detectar cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando está totalmente vacía o cuando alguien está fingiendo una falsa espiritualidad. Voy a repetirlo otra vez. Usted, en la capacidad que Dios le da para detectar una persona llena del Espíritu Santo, para detectar a alguien que está totalmente frío y saber a alguien que está en una falsa espiritualidad. ¿Y por qué de la mitad? Porque de la mitad cuando usted lo corrige brinca y le salió el chanclas que supuestamente no tenía, sí lo tenía guardado. ¿Se grabaron el versículo que les entregué primero? Voy a hacer para que lo repitan otra vez. Primera de Tesalonicenses 5:19. Quiero que se lo tatúen en su corazón a partir de hoy, pero no para que lo tengan de recuerdo, sino para que lo apliquemos. Espíritu Santo, a partir de hoy quiero caminar contigo. Espíritu Santo, a partir de ahora quiero estar lleno de ti. Espíritu Santo, no permitas que el pecado vuelva a entrar a mí. Apártame de ese camino. Espíritu Santo, quiero que tomes el control de mi mente, cuerpo y espíritu. Espíritu Santo, toma el control de toda decisión que yo vaya a tomar. Y créanlo, lo va a hacer. Así vamos descubriendo la obra del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Okay. Porque Dios no solo quiere perdonarte, Él quiere transformarte por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un transformador. ¿Cuántos quieren ser transformados por Él? Aleluya. Pero ¿cómo saber si el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida? ¿Quién lo quiere saber? Muchas personas creen que la obra del Espíritu Santo de Dios se manifiesta únicamente por experiencias extraordinarias, como es hablar en lenguas o sentir la presencia. Hermanos, yo he visto cantidad de hombres y mujeres que caen al piso 100, 200, 300 veces, dan vueltas carrera de allá hasta allá, salen de acá y siguen igual o peor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la mayor evidencia de su obra es la transformación de Dios que produce en nuestro corazón. ¿Qué? Por medio de su Santo Espíritu. Me encanta cuando Jesús dice esta palabra. Es necesario que yo, pero yo hablo del Padre para que envíe a alguien que va a estar con ustedes, el Consolador, el Paracleto. Aquel que va a estar contigo hoy, mañana y siempre. Aquel que no te va a dejar caer. Aquel que cuando llegue la angustia te va a decir: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No estás sola, no estás solo. Yo estoy para levantarte. Y te va a devolver la fe. Dios no nos dio un espíritu solo para emocionarnos por un momento, sino para que aprendamos a vivir con Él. Nos lo dio para guiarnos. ¿Cuántos están dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo? Nos lo dio también para enseñarnos a hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué más nos lo dio, pastor? Para fortalecernos en toda prueba y formarnos nosotros el carácter que refleje su santa voluntad. Dice su palabra que somos pasados por el fuego, por las aguas, pero siempre está con nosotros. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Cómo saber si el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida? Número uno, el Espíritu de Dios te convence de pecado. Una de las primeras evidencias de su obra es que ya no puede vivir tranquilo practicando aquello que desagrada a Dios. ¿No ha llegado que por ligereza la hacen barra y dice: Señor, la regué, perdóname? Pero sigues ahí.
Él, me quito, Señor, ahí no vuelvo. Eso es un arrepentimiento genuino. Cuando fallas, sientes el deseo de arrepentirte y volver a Él. Decirle, Señor, perdóname, sácame de esta, no quiero volver a sacarme. Y esa parte me encanta, porque David hizo miles de pecados, pero nunca volvía al mismo pecado. ¿Vamos ahí? No es condenación, sino el llamado amoroso de Dios para restaurarte. Jesús dijo en Juan 16:8, ¿qué dijo? Cuando venga Él, te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué bien, qué bonito? No. Juan 16:8. Y cuando Él viene, de la vida del mundo, ¿de qué? De pecado. Este mundo es pecado por naturaleza. El pecado está a la puerta de tu casa, de tu corazón. Pero tú decides si sigues o te paras ahí en la raya. Justicia. La justicia, cuando te ataquen y todo, tú no te vengues, deja todo en manos de Dios, porque en el rey de justicia tú tienes una tarea ahí muy importante, orar por ellos. Y el juicio caerá y tú verás caer a todos tus enemigos, a tus. Amén. Amado, cuando Dios obra por medio de su Espíritu, nuestro corazón se vuelve cada vez más sensible a su voluntad. ¿Sabe que cuando usted está en la presencia de Dios y está caminando con Él, usted ni por acá le pasa a resbalarse o regarla? Número 2, el Espíritu de Dios transforma tu carácter. Dígale al que tienes lado que está hablando a ti. Pastora, dígamelo a mí. Amén. Mira que yo mismo me pego los palazos, amén. Aleluya. La mayor evidencia de su obra no es una emoción pasajera, sino una vida que poco a poco comienza a cambiar. No es de un día para otro, es cada vez que tú empiezas a caminar en Cristo, a obedecer su palabra, que empieza a cambiar primero Él, luego Él, todo se va transformando. ¿Ven? Empiezan a amar lo que a Dios le agrada y rechazan aquello que antes te encantaba, ya te incomoda. Vamos ahí. La Biblia llama esto el fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5, 22, 23? Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe. Yo tengo de una manera que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Es así que la que yo cogí bastante allá. Santo. Pero Dios me va a cambiar. Yo sé que a su tiempo Él me va a cambiar esa parte. Todo es perfecto. Número 3. El Espíritu de Dios te guía a toda verdad. ¿Amén? El Espíritu de Dios jamás te va a llevar a vivir en contra de las Escrituras. Alguien me dijo por ahí días atrás, es que en la Biblia, como dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué? La pastora aquí mirando. Caray. ¿Qué Biblia es esa? Me la recomienda. No es así. Yo estaré contigo. El que madura Dios le ayuda. ¿Alguien me escucha por ahí? Primera de Jorge Colorado, 25:6. ¡Santo Señor! ¡Gloria! Acomodamos, sacamos texto para acomodar un pretexto y no es así. Al contrario, ilumina el entendimiento comprender la palabra y te guía a vivir conforme a ella. Amado, cuando
cuando yo empecé a caminar, a mí me costó soltar tantas cosas, demasiadas. Y una de mis mayores debilidades era la música. Ella me puede decir. Pero cuando dije, Señor, yo te sigo, eran cajadas de música que las puse en la puerta. ¿Te acuerdas? Y un vecino, ¿y eso qué? Lo boté. Uy, siente, Juan Gabriel, y dele, y que salsa, vallenato. Llévese, en serio, sentí, wow, que me fui liberado de algo. Y otra que le das a las pastoras que yo tenía un cuadro así grande en la Virgen de la Agarradero, a todos los estados me la llevaba, pa. Hasta ella chupó ese día, y me sentí liberado, y me sentí en gozo, y ahora miro hacia atrás y digo, wow, gracias Señor, me has hecho libre. Juan 16:13, ¿te está acordando? ¿Qué dice? Juan 16:13, pero cuando viene aquel, el Espíritu de verdad, os guiará que a toda. Él no acepta la mentira, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere y os haré saber las cosas que han de venir. La pregunta es, ¿estamos oyendo al Espíritu Santo? ¿O lo quieres empezar a oír? Si lo quieres empezar a oír, prepárate. A partir de hoy vas a sentir una transformación poderosa y divina en tu vida, en tu casa y en tu familia. Y una cosa te garantizo, ¿alguien quiere que le garantice algo? Lo vas a hacer igual, vas a ser transformado para la gloria de Dios. Amén. Te tengo una perla. Toda dirección que proviene de Dios estará en armonía en su palabra. Así que no se esfuerce en doblar el brazo a Dios, que ya todo está escrito. Lo que usted tiene que hacer es obedecer su bendita palabra. 4. El Espíritu de Dios produce en ti el deseo de buscarlo cada vez más y más y más. Cuando Dios obra en una persona, amados, nace un deseo genuino de conocerle cada vez más y estar en intimidad. Igual un testimonio que nunca he entregado, y lo dije, ya estoy platicando con mi esposa, y pues no recuerdo que más estaba ahí, que cuando empecé los caminos, mi primera salida fue a Mazatlán. Y había una unción tremenda. Mire, le digo una palabra a mi esposa, me encantaría, ¿verdad?, escuchar gente como que viesen esa maldad. Yo gritaba, hasta los vecinos que llamaban al manicomio, no dejaban ver a nadie. Pero en Mazatlán empezamos, y tengo a Dios por testigo, y al Espíritu Santo, que cuando empezamos a ministrar y todo, en vez de yo irme a apoyar al pastor ahí en la administración, yo me quedé acá, sentía que me ardía el fuego, que me estaba quemando, y la gente yo veía que me miraba, yo llegué a limitar esa maestra. Cuando yo me pegué un grito, ¡ah!, hasta ahí, se espanté el Espíritu Santo, y era ahora que quiero que me arrebate de todo. Pero fue una experiencia muy bonita. Yo quisiera volverla a vivir. ¿Cuántos no quisieran vivir algo extraordinario con él? Que él haga en su vida. Y el Espíritu Santo hace algo extraordinario en mi vida para jamás apartarme de ti, lo va a hacer. Amén. La oración, amados, deja de ser una obligación y comienza a convertirse en un tiempo de comunión con Él. ¿Saben? Cuando yo empiezo a leer la palabra es un problema, no me detengo. Y esta era de testigo. Estoy discipulando mis vecinos, que ya saben quiénes son, sus hijos. Lleva 35 años de discipulado, ¿qué vamos? Pero el chiquilín es el que pregunta y aprende y se siente. Allá van a ver un video de cómo la verdad ese niño del Espíritu Santo. Aleluya. A Caleb necesito esa también. Háganmela, me la manda. Pero necesitamos, porque dice Joel, profeta Joel, aquí tocaste el tema, dice que derramará su espíritu sobre toda carne y los jóvenes que profetizarán. Es el tiempo de los jóvenes. Así que esta princesa y muchos de los que están en casa, tú también en el nombre de Jesús.
amor por su palabra y el anhelo de obedecerla. La palabra del Señor nos entrega algo muy bonito. Jesús, después de que se va, dice ir por todo el mundo y predicar que. ¿Pero qué vas a predicar? Cuando vayas con la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién fuiste? ¿Quién eres? Entonces dice, wow, Señor. Increíble. Tú misma te vas a sorprender de dónde te sacó. Así. ¿De veras sí soy yo? Sí. Por la gracia de Dios eres esa prueba. Amén. También crece el amor por su palabra y el anhelo no solo de obedecerla, sino de vivirla. Hay que vivir lo que se predica. Número 5. El Espíritu de Dios te fortalece ¿para qué? Para obedecer. Seguir a Dios no siempre es fácil, créanlo que es fuertísimo. Siempre vas a tener luchas. Vas a tener pruebas y lo más fuerte, tentaciones. Pero Dios fortalece a sus hijos por medio de su Espíritu para permanecer ¿qué? Firmes y hacer su voluntad incluso cuando no lo quieras hacer. Tremendo. 6. El Espíritu de Dios que produce paz. ¿Qué más produce? Confianza en medio de las pruebas. Amado, la presencia de Dios no significa ausencia de dificultades, significa que aún en medio de ellas puede descansar en Él porque Él sabe que no está solo nunca estará. Y esa paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza que Dios produce en tu corazón. ¿Cuántos saben que Dios habita en nosotros? ¿Estamos aprendiendo a confiar en Él? Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza que a partir de hoy vas a empezar a tener en el Señor. El que tienes a tu lado, no apagues el Espíritu Santo. Dígale, no se ría, es para ti. Voy a orar, pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a hacer una. Pero primero voy a cerrar con esto. Amados, la mayor evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida no es una emoción, sino una transformación constante que a partir de hoy la vamos a tener en nuestra vida. ¿Ven? Si hoy amas más a Dios y luchas contra el pecado, deseas a partir de hoy obedecer su palabra y estás creciendo en su carácter, busca entonces parecerte más a Cristo. Puedes tener la seguridad de que Dios está obrando en ti por medio de su bendito Espíritu Santo. A la iglesia, su obra no termina en un solo día. Él continúa transformando a quienes permanecen cerca de Él y se dejan guiar por su voluntad. Permite a partir de hoy que Dios siga moldeando tu vida por medio de su bendito Espíritu Santo. Y cuando más obedeces, más obediencia habrá en tu boca para lo que Dios quiere contigo. La iglesia de gracia y avivamiento, para mantener la llama viva y evitar apagar la presencia de Dios en tu interior, elevemos esta oración todos juntos a un solo corazón en un mismo espíritu. Repitan conmigo: amado Espíritu Santo, fuego consumidor de amor, fuente de vida, te ruego hoy que no permitas que mi alma se enfríe. Limpia mis pensamientos, limpia y aviva mi fe. Llena cada espacio vacío de mi ser. Señor, perdóname si en algún momento he apagado tu voz con mis distracciones, con mis dudas y con mis faltas. Hoy te entrego mi voluntad. Enciende de nuevo tu fuego en mí. Dame la fuerza para apartar el pecado.
y que tu presencia nunca apague mi vida, porque hoy quiero un nuevo fuego, quiero una nueva comunión, quiero honrarte, bendecirte y jamás apartarme de ti. Hoy quiero que tomes el control de mi vida y la gobiernes para empezar